Esta charla fue preparada por la licenciada Carla Rocaforte, que la tenemos acá, enfermera de UCI 45, que es una de las terapias polivalentes, de la licenciada Claudia Troncoso, que es también enfermera de UCI 45 y coordinadora del programa de ECMO de las unidades polivalentes. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta primera parte, después cuando se sume Claudia, ella va a aportar lo que ha preparado, así que, y bueno, intercambiaremos después todas las dudas. Bueno, ya ustedes saben, yo soy Gladys Obando, soy la supervisora de las terapias, así que bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo con Carla solucionamos los percances. La primera cosa que uno siempre quiere aclarar, que cómo se define lo que estamos presentando y en realidad por qué uno eligió este tema, y uno se tiene que ir un poquito a la historia de las terapias intensivas, sobre todo de las polivalentes. El traumatismo de cráneo grave es una de las patologías más críticas que podemos asistir en una terapia intensiva pediátrica. Ahora después vamos a ver las diferentes causas. Hace unos años se hizo un estudio de enfermería de cuáles eran las condiciones en que llegaban a nuestras terapias intensivas estos pacientes, y la verdad que tristemente hace unos años descubrimos que el 70% no estaban en condiciones adecuadas de derivación. Así que, bueno, los hospitales que son amiguitos nuestros saben que hemos trabajado durante mucho tiempo en cómo debía estabilizarse el paciente con TEC grave, qué cosas había que priorizar para luego poder derivarlos lo más estables posible y acá solucionarle toda la parte neuroquirúrgica de monitoreo y demás. Por suerte eso ha avanzado en las unidades que nosotros conocemos del interior y han mejorado un montonazo y lo hacen súper bien. Pero bueno, seguimos nosotros recibiendo TEC por ahí en menor cantidad que antes, porque bueno, es una patología que gracias a Dios no es que ha bajado en cantidad, sino que los centros se han especializado un poco más a partir de esto de trabajar en la estabilización. Básicamente se define como traumatismo cráneoencefálico cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. El TEC infantil constituye un motivo frecuente de consulta en las urgencias. Entonces, estos pacientitos en general van a llegar a la guardia. Esperamos todos que con un buen rescate del accidente, incidente o situación que le ha producido el trauma. Tenemos que tener claro que el encéfalo, el tejido neuronal, digamos, está recubierto por una caja rígida que es el cráneo, que si no se fractura del todo y no hay una visualización del tejido, ese cráneo ejerce una presión sobre el tejido que al estar lesionado se inflama y eso aumenta la presión dentro del cráneo. Eso es el aumento de la presión intracraneana. Cuanto más presión intracraneana, cuanto más edema hay, cuanto más presión dentro del cráneo hay, más chances de que ese tejido se siga lesionando, y si uno no hace una derivación adecuada, una estabilización adecuada al inicio, las secuelas pueden ser mucho más graves que con la lesión inicial, la famosa segunda injuria que le decimos habitualmente. ¿Cuál es la incidencia de TEC en la Argentina? La mayor parte de los TEC que nosotros conocemos tiene que ver con los accidentes en la vía pública, sobre todo en las grandes ciudades, esto es habitual. La segunda causa es las caídas de su propia altura, que esa es una lesión que tenemos sobre todo nosotros más habitualmente, y dentro de las misceláneas o por otras causas, la que se destaca es la de Shaking Baby, que es una lesión que tiene que ver con el maltrato infantil, ¿no? Así que, y otro tipo de maltratos. En nuestras unidades, el 62% de los nenes, en el 2020 teníamos una cantidad de 15% de los niños internados con trauma de cráneo, en el 21 el 62%, y durante este año, que estamos por la mitad,
vamos con el 23% de internación, o sea que los nenes que ingresan con este tipo de lesión ocupan esta cantidad de camas en el año, ¿está bien? O sea que es una patología frecuente, es la segunda después de la tercera después de las respiratorias y las quirúrgicas. Así que es una enfermedad que nosotros la tenemos muy presente y nos vamos actualizando día a día. Los motivos, esto ya lo vimos antes, el 54% se accidente de la vía pública, estos son los que tenemos nosotros, están cerca de los márgenes de los estándares nacionales, ¿sí? de los niñitos que en general en todo el país sufren este tipo de percances. El 38% es por accidentes domésticos, ¿sí? Mucho balcón sin terminar, mucha baranda que se cae, escaleras. Le presento a la licenciada Troncoso, que ahí terminó con su percance de tránsito. Estamos tratando de que... me escuchan todos y entienden, ¿no? Lo que vamos planteando. ¿Sí? Sí, ¿Va bien? escucha. Muy bien, perfecto. Ya ahora las dejo con la licenciada, que es la que más sabe de este tema. Y el 8% son niños con maltrato, que si quieren después hacemos un paréntesis con estos pacientitos, y porque acá Carla va a hablar un poquito de esto, acerca de qué hacer cuando uno descubre que la causa de la lesión grave tiene que ver con su entorno familiar. ¿Sí? Sí, eso, el sopapo. El sopapo y el cheque baby. Clau, te dejo. Bueno, antes que nada, muy buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Claudia Troncoso, soy licenciada y estoy en el área de terapia intensiva ya hace más de casi 15 años. Así que bueno, lo que quisimos hacer con Carla, o quizás ya la supervisora de área hizo una introducción, es no solamente repasar algunos conceptos de lo que es TEC, sino más que nada mostrar lo que es y cómo se comporta nuestra UCI 45 en cuanto a esta afectación, a estos ingresos por este traumatismo. Así que bueno, ahora llegamos a la diapo de la incidencia, o sea, qué es lo que quisimos mostrar acá. En cuanto a los últimos 3 años, lo que se observó es que TEC es una incidencia mínima, ¿sí? Dando lugar a las primeras afectaciones que son los ingresos o cirugías programadas, que son por tumores cerebrales, una que se compara también y que se asimila al porcentaje son los shock sépticos, y ya en menor grado, pero bueno, estamos en época invernal, son las patologías respiratorias, ya sea una bronquitis, una neumonía, un distrés respiratorio, y como dije, en menor grado ya el API que va en conjunto con TEC. Entonces, haciendo un párate, un stop de datos, de observación de datos, podemos decir que el TEC ha disminuido, ¿sí? Y esto, ¿a qué podemos atribuirlo? Y quizás yo lo voy a atribuir a diversos factores. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser no solamente los avances de la tecnología, pueden ser no solo la mejora de las acciones terapéuticas, sino también, y acá hago hincapié en el abordaje de enfermería, ¿sí? O sea, en el tratamiento óptimo, en el estar cuando ingresan estos pacientes, en realizar la gestión de cuidado que sea óptima, sea eficaz, ¿sí? Sabiendo que el TEC es un paciente de tan magnífica de criticidad, ¿sí? Entonces, hago un stop por esto, digo, ¿ha disminuido el TEC? Sí. En cuanto a otras patologías que ingresan a nuestra UCI, sí. En cuanto a los últimos años, sí. Así que he leído en la bibliografía de la institución que en los años 2013 al 2019, o sea, en el lapso de 6 años, ha habido más de 300 casos por TEC, ¿sí? Más de 50 han tenido un desenlace fatal. Entonces, digo, en los últimos 3 años ha mejorado, ha disminuido, sí. Y también hagamos un hincapié en decir que quizás también la sociedad ha tomado conciencia. Si bien el 2020 fue el fenómeno paradigma que se presentó, que fue la pandemia por COVID, pero bueno, digo y resalto estos 3 factores, ¿no? Es decir, ha mejorado la tecnología, ha mejorado el avance terapéutico, pero también el abordaje de enfermería tiene mucho que ver.
¿Pasa? Exacto. Muy bien. Seguramente se habló de definición, se habló de causa, se habló de incidencia. Vamos a pasar ahora a cómo dividimos este TEC, ¿sí? Cómo surge o cómo se puede clasificar, ¿sí? Se pueden clasificar en leve, moderado y grave. Hablamos de leve cuando tiene, sabemos que existe, en la siguiente, Carlos. Perdón. ¿Sí? Hablamos que existe una escala de Glasgow, ¿sí? Todos la conocen, ¿sí? Muy bien. Hablamos de una escala de Glasgow y que esta se divide, se clasifica en tres ítems, que es la respuesta palpebral, que tiene una puntuación de 1.4, la respuesta verbal, que tiene 1 a 0.5, y obviamente la respuesta motora, que tiene de 1 a 6 puntos. Esto da una totalidad de 15, es decir, 15 sobre 15. Y en base a esto, nosotros, o el médico, más que nada, porque es el médico quien inicia la observación cuando ingresa a estos pacientes a la guardia, es de decidir o de ver la gravedad de estos pacientes. Muy bien. Y acá quería también hacer un párate y decir, ¿por qué piensan que el score de Glasgow se llamó así? ¿Por qué lo definieron así? ¿Desde cuándo se utiliza? ¿Sí? Y esto más que nada es para enriquecer un poquito lo que es nuestro conocimiento. Glasgow, ¿por qué se considera escala de Glasgow? Muy bien, Glasgow es una ciudad del Reino Unido, ¿sí? Y allí en el año 1974 surgieron dos miembros o neurocirujanos que estaban estudiando la cátedra de neurociencias y decidieron y observaron que hubo una evidencia importante en cuanto a estos pacientes y decidieron entonces clasificarlos según su gravedad. Y es de allí que surge esta famosa score de Glasgow. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con lo que es nuestra terapia, lo que es nuestra institución, cómo nos manejamos. Es decir, el paciente ingresa a la guardia, ¿sí? Ya sea derivado de un hospital o bien traído de su domicilio, exactamente, o de la calle mismo, ingresa a la guardia, y es allí donde el médico evalúa y decide y observa la gravedad para decidir una tomo, y de allí derivarse a quirófano, ¿sí? Obviamente con la intervención del neurocirujano y con la intervención de otro servicio anexo, que puede ser traumatología, porque si vamos a definir TEC, también el TEC, o sea, no solamente puede existir la lesión a nivel cefálica, sino también puede haber otras lesiones. Entonces, la gravedad no va a depender cómo ingresa el paciente y el médico en observar y derivar así, entonces, a realizarse una tomo, ingresar a quirófano para su intervención y estabilización. De allí es que ingresa a nuestra terapia para su monitoreo. Muy bien, el paciente ingresa, ¿qué es lo que hago? Pero bueno, después Carla, con más explayamiento, lo va a comentar un poquitito, porque más que nada lo que hacemos nosotros es hincapié en enfermería, en las acciones de enfermería que hicimos más que nada, y esto es para no decir, no solamente tener conceptos, pasar conceptos, sino saber el abordaje de enfermería en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, el paciente ingresa a la terapia, además de tener la unidad funcional, que como dije, Carla después va a comentar y va a desglosar un poquitito más, es abordar las lesiones primarias y secundarias. Las primarias son aquellas las que están sufrida por el propio traumatismo y que en algunas oportunidades las podemos ver, como son los hematomas, ¿sí? En cambio ya una hemorragia epidural o subdural ya lo va a determinar una tomo, ¿sí? Y abordar las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son aquellas que se presentan post-traumático, post al estrés del propio TEC, y que son la hipotensión, la hipoxemia, las infecciones, las convulsiones. Es decir, el abordaje de estas lesiones podemos actuar, sí, pueden ser reversibles también. En cambio, las primarias, en raras, o sea, de manera escasa, pueden ser modificables. Siguiente. Muy bien. Entonces, así como hay un ABC para el RCP, ABCD para el RCP, para el trauma también, ¿sí? La de las vías aéreas, pero bueno, para esto exactamente, Carla después va a dar también y comentarles un poquito la importancia de cada punto, ¿sí? Pero recordar que también
el RCP tiene un ABCD, el trauma a nivel cefálico también lo tiene. Muy bien, y acá me quiero detener porque esto es otro stop para decir, enfermería se tiene que parar, tiene que decir, ¿qué tengo que saber yo cuando ingresa este paciente? ¿Sí? Va a venir un paciente, el médico viene y me comunica, y cuando acá hay varias variables, ¿no? Y una es, y lo primordial es que exista una muy buena comunicación entre el médico y el enfermero, es decir, que los datos que me va a proporcionar el médico sean claros, sean óptimos, sean bien definidos. ¿Para qué? Para yo, en base a eso, gestionar el plan de cuidados, ¿sí? ¿Y por qué creen que tengo que saber la edad, el peso? Le hago una pregunta. ¿Por qué creen que es importante decir, yo enfermero, viene el médico, me dice, Claudia, vas a recibir un paciente de tal gravedad, vamos a decir grave, ¿sí? Y es necesario que yo sepa la edad y el peso. ¿Por qué creen? ¿Me escuchan? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien me Sí, puede sí, sí, le escucho, responder? le ¿Por qué escucho. creen? Perfecto. ¿Y por qué creen que es importante saber la edad, el peso del paciente? Por la Y medicación. en primer lugar para preparar la unidad del paciente. Exacto. Muy bien. En segundo lugar, para ver si el paciente va a ir a intubación, seguramente vamos a necesitar las drogas necesarias y para ver y Sí. preparar las drogas. Y otra más, bueno, esas dos se me ocurren momentáneamente. Bueno, exactamente. Todo lo que dijeron ustedes, esto, saber la edad, el peso del paciente y en base a esto gestionar el plan de cuidados, o sea, no solamente la unidad, sino preparar la medicación, saber qué tipo de AMBU voy a tener, saber el respirador, saber, pero bueno, como dije, Carla, después lo vas a desglosar, pero es importante saber también esto, saber también con qué glasgo viene, qué lesión ha tenido, saber si hay antecedentes patológicos, tanto del paciente como del familiar. Hoy en la actualidad nos manejamos con protocolo, entonces es importante saber, una de las cosas que hoy por hoy nos manejamos es preguntar, ¿viene hisopado el paciente? Pero más que nada para no solo centralizar este tipo de pacientes, sino también aislarlos, ¿sí? Por una prevención, no solamente el paciente, el familiar, sino también nuestra. Entonces es importante saber todo esto, además de saber con qué acceso viene, si viene con algún apoyo de oxígeno. Así que todas estas variables son importantes y juegan un rol, o sea, enfermería juega un rol importante en este tipo de saber de estas variables, ¿sí? Y para finalizar, ya quiero comentarles y decir que hoy por hoy no solamente estos pacientes tienen que tener un cuidado humanizado, ¿sí? No estos pacientes, sino todos los pacientes que ingresan a nuestra terapia. ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, solamente no actuar en la lesión del paciente, sino también acompañar la parte emotiva del familiar, ¿sí? No nos olvidemos eso. Este hospital es el paciente y la familia, el núcleo. Entonces, o sea, actuar en la afectación del paciente, pero también acompañar al familiar en la parte emocional, que es muy importante. Así que bueno, Carla ahora va a desglosar lo que son los cuidados de enfermería, que es tan lindo saberlo. Bueno, permiso, me agarro el micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla. Yo soy licenciada en enfermería, trabajo en la UCI 45, que es unidad polivalente. Yo me voy a dedicar de compartir con ustedes los cuidados de enfermería que tenemos con un paciente con TEC. Como objetivos tenemos garantizar el cuidado oportuno, eficaz y eficiente del niño de acuerdo a los trastornos fisiopatológicos de la enfermedad. Como decía Claudia, aparte de los secundarios, la mayoría de los pacientes con traumatismo de cráneo son niños previamente sanos, ¿sí? Y después también tenemos que prevenir, minimizar las lesiones secundarias, complicaciones y secuelas del paciente pediátrico. Para esto es necesario tener una buena anamnesis y conocer si el niño tenía alguna patología previa que nos imposibilite o nos dificulte conocer las secuelas. Hace poquito hemos tenido un niño que previamente tenía un diagnóstico de TEA, por lo que evaluar algunas secuelas fue un poquito más complicado que
con un niño sin diagnóstico de algún trastorno espectro autista, ¿sí? Bueno, la unidad del paciente, como siempre, tenemos el fortunio de tener niños derivados o que ingresen por guardia, que no ingresan directamente a la terapia intensiva, sino que pasan por guardia. Tenemos la posibilidad de armar la cama y armar la unidad de la mejor manera para evitar después movilizar al niño solamente para ponerle un colchón térmico, por lo que en la unidad tenemos la cama funcional, la cama de traslado. Tratamos de elegir siempre las camas que tienen mejor movilidad. Acá en el hospital usamos las de marca Stryker, que tienen lugar para parantes, tiene lugar para colocar una mesita para trasladar monitores. Priorizamos el uso de esas para pacientes que suelen ir seguidamente a tomografía, resonancia, quirófano y demás lugares. Ya preparamos la unidad con el colchón térmico, frío-calor, con su respectivo módulo, colchón antiescaras que en nuestra terapia, la terapia vecina, la 44, exactamente igual, tenemos todas las camas con los colchones antiescaras ya colocados. Preparamos la bolsa de resucitación, el famoso ambú, acorde a la edad, con válvula de PIP, la máscara correspondiente a la edad también del niño, sistema de aspiración que esté funcionando, con las sondas de aspiración, ¿sí? Guantes estériles también, ahí podemos incluir. El equipo de asistencia ventilatoria mecánica ya armado, de ser posible calibrado, por eso está bueno ya saber el peso del paciente. Depende la edad también, depende el lugar donde trabajen, a veces lo arma enfermería, en otros lugares lo arman los médicos. Tener las ramas correspondientes con humidificador, calentador, tubo endotraqueal, por más de que el niño ya venga intubado, debemos tener algún tubo endotraqueal de repuesto, cinta adhesiva y venda tipo Tensoplast, que es la que utilizamos aquí, para sujetarla, ¿sí? Monitoreo multiparamétrico con capnografía, transductor de tensión arterial invasiva, transductor para monitoreo PIC, a veces puede ser en el mismo monitor multiparamétrico, otras veces utilizamos monitores externos como Camino, ¿sí? Tener ya armado los fluidos de reposición, drogas de intubación rápida, drogas de reanimación cardiopulmonar, drogas de pseudoanalgesia y bombas de infusión. Se habló muchas veces el tema de que la ketamina no se utilizaba en pacientes con TEC. Ya se está utilizando nuevamente. No se utiliza tanto cuando los niños están tratando de despertarse por las disociaciones y alucinaciones que provoca la ketamina en sí, ¿sí? Solamente para eso, pero para intubación se utiliza la ketamina nuevamente. También acá siempre tenemos preparado a un paciente con traumatismo de cráneo un cloruro hipertónico al 3% para algún descenso rápido de un rescate de presiones de PIC alta, ¿sí? Acá cada 100 mililitros dejamos 85 de agua destilada y 15 de clorurado al 20%. Esta es una de las unidades de nuestra terapia. Preferimos siempre utilizar las camas que tenemos más centralizadas. Nuestras terapias son 2 tiras, tenemos uno cada lado, no tenemos circular, no es una terapia circular, sino que las tenemos en las tiras. Por lo que los pacientes más graves preferimos estar centralizados, como decimos nosotros. Ahí tenemos el ambú armado, las bombas de infusión, el chasis del paciente para poder hacer el registro del control de signos vitales y dejarlo registrado de manera inmediata, la identificación, pulsera identificatoria, respirador y el colchón térmico, ¿sí? Bueno. La evaluación inicial de paciente, ¿qué significa ABCD? Viene de las siglas en inglés, que es Air, Breathing, Circulation and Disability, que es, bueno, Air, Breathing, Circulation, alguno que más o menos sepa inglés sabe, Disability es como discapacidad. Está medio mal dicha la palabra, pero bueno, o del sensorio por neurológico. En A, vía aérea, ¿qué evaluamos? Si está la vía aérea despejada, si requiere aspiración de secreciones o sangre, y si el paciente puede hablar, ¿sí? Ahí vamos a ver si está la vía aérea despejada. En B, que es el breathing, respiración,
evaluamos la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio del niño, simetría del pecho, utilización de músculos accesorios y si requiere oxigenoterapia o requiere asistencia ventilatoria mecánica. En C, en circulación, tenemos los pulsos, las presiones arteriales, coloración, relleno capilar y temperatura. La mayoría de los niños con traumatismo de cráneo también son politraumatizados, por lo que debemos evaluar la coloración, el relleno capilar de las extremidades. Dentro de poco van a hablar las chicas de quemado, que también son politrauma los pacientes, así que está bueno esa charla, los invitamos a todos a escucharla, puede ser muy interesante. En Disability, que es el sensorio, en pacientes con TEC evaluamos el Glasgow, la escala, la modificada para lactantes, y tenemos la valoración pupilar, que esto se debe tomar como un control, así como evaluamos la temperatura, la frecuencia cardíaca cada 1 hora, 2 horas, la evaluación pupilar es sumamente importante. ¿Qué vemos ahí? Si la forma es normal, si son mióticas o midriáticas. Las mióticas son las pequeñas, las midriáticas son cuando son grandes. Si son reactivas a la luz, si están enlentecidas o si no tienen reacción a la luz. Y la simetría. Si están isocóricas, que están igualitas las dos, o anisocóricas, que está una más grande que la otra. Los signos físicos de fractura de base de cráneo también es algo que vamos a evaluar en un paciente con traumatismo de cráneo. Después les voy a explicar el por qué. Es el signo de Morgan, que es los ojos de mapache, que si bien no son instantáneos post-trauma, los vamos a evaluar a las 2-3 horas, a veces pasado el trauma. El signo de Battle, que es un hematoma tempo-occipital, que vamos a ver una foto ahora en la próxima. Las OTO, o rinorraquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo por oídos o por nariz. Lo evaluamos con una gasita, lo colocamos ahí y si tiene un manchón como una aureola más amarillita, es pérdida de líquido cefalorraquídeo muchas veces. Y la otorrinorragia, que es el sangrado, ¿sí? Después, en un paciente que no tiene todavía colocado catéter de presión intracraniana, podemos evaluar a nuestra vista signos de hipertensión endocraniana como irritabilidad, cefalea, el estado de la conciencia, parálisis craneales. Muchas veces vemos bradicardia e hipertensión, ¿sí? Y evaluar y dejar registrados signos de maltrato. Nosotros a simple vista lo que podemos ver son hematomas previos, sobre todo en la cara, en los bracitos, Otro tipo de o lesiones. estrangulamiento, quemaduras por cigarrillo. Muchas cosas se pueden evaluar y dejarlas registradas, ¿sí? Después el resto de las evaluaciones se pueden hacer bajo radiografía, que es la radiografía de huesos largos, ecografía ocular y demás cosas que no las podemos ver a simple vista, para eso se utilizan métodos diagnósticos, ¿sí? Diagnóstico por imágenes, perdón, no me salía la palabra. Acá tenemos el signo de Morgan y el signo de Battle, ¿sí? El de Battle es más difícil a veces verlo, evaluarlo, pero es muy común para ver la fractura de base de cráneo sin todavía tener la tomo o la resonancia, ¿sí? Bueno, los cuidados de enfermería. Para trabajar acá en el hospital nos manejamos con el Consenso Nacional de Enfermería sobre el manejo con niños con traumatismo de cráneo. Esto es un trabajo que la mayoría de los profesionales son de aquí del hospital. Está presentado en la Sociedad Argentina de Pediatría. Ustedes pueden acceder a través de la página. Es muy interesante. Los invito a leerlo, que es muy interesante. Y con eso nosotros trabajamos para los cuidados de enfermería para estos niños, ¿sí? ¿Cuáles son? Primeros y principales, la posición semi-Fowler, sin opresión de femoral, o sea, el niño no debe tener las rodillitas levantadas, pues solamente semi-Fowler a 30 grados. Cabeza en línea media para evitar el colapso de la vena yugular, que potencia el aumento de la presión intracraniana. Para esto mismo muchas veces puedes utilizar movilizar un collar de Filadelfia, pañalcitos, almohadillas, lo que tengan para mantener el paciente en cabeza en línea media con el resto de su cuerpo. Mantener la vía aérea permeable, la colocación de accesos venosos, que muchas veces en el traslado
se pierden o se tapan, entonces debemos tener la permeabilidad y la colocación de accesos venosos, ¿sí? La inmovilización del paciente también ayuda a prevenir, ayuda a mantener la cabeza en línea media, con collar de Filadelfia, con talle y colocado de manera correcta. Y en la parte de atrás, si le pueden poner algo para evitar una úlcera por presión, un pedacito de duoderm, de segunda piel, eso es lo ideal. Evitar la movilización del niño en las primeras horas de ingreso, si bien el niño tiene que ir a tomo, tiene que ir a quirófano, cuando nosotros lo tenemos en unidad, evitar las movilizaciones es lo ideal. La monitorización continua de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturometría, el electrocardiograma, la tensión arterial, temperatura y la presión intracraneana. Para prevenir las úlceras por presión, son niños que van a estar inmovilizados un tiempo hasta que los podamos rotar, por lo que el colchón neumático debe estar colocado funcionando, hacerle cuidados posturales, levantarle un poquito una pierna, bajarla, cuidarle las zonas de apoyo con planchas de silicona, piel médica, con lo que suelen trabajar en sus respectivos lugares. La colocación de sondaje enteral, esto es para evitar la broncoaspiración. La mayoría de los niños, o muchos de estos niños, quizás habían ido a una fiesta con sus padres, volvieron en auto, tuvieron un accidente, el niño con traumatismo de cráneo debe tener el estómago con comida, entonces para evitar las broncoaspiraciones necesitamos un sondaje enteral. Acá es la importancia de la fractura de base de cráneo. Si nosotros no estamos seguros o tenemos dudas de que el niño tenga fractura de base de cráneo, debe ser de manera orogástrica. Si nos aseguran que el niño no tiene fractura de base de cráneo por la tomo, por resonancia, por el método diagnóstico, ahí sí lo podemos colocar de manera nasogástrica, ¿sí? Esta es la importancia, una de las principales de la fractura de base de cráneo. El sondaje vesical para el control de la diuresis, control del ritmo diurético. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué se elige orogástrica cuando hay lesión de la base de cráneo? Puede ser porque podemos llegar a lesionar accidentalmente más la cabeza, digamos, la zona nasal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si uno la coloca nasogástrica? Esto es importante porque es un error que habitualmente cometemos sin querer. Entonces, y eso es, hemos recibido niños con trauma de la base de cráneo que tenían sonda nasogástrica. Entonces, por supuesto, no hubo lesión en ese momento, pero bueno, pudo haber provocado una lesión un poco más grave. Por ahí alguien estaba opinando. ¿Puede ser por despista sí que puede existir? ¿Cómo? ¿Por el sangrado nasal que puede existir? Por ahí más o menos. ¿Por pérdida de masa gris? Y si se provoca lo que provoca la sonda nasogástrica en una lesión de base, puede ser que pase eso. En realidad uno puede provocar una falsa vía, ¿sí? Y la sonda, en lugar de ir al aparato digestivo, puede ir al sistema nervioso central y ahí sí provocar una segunda lesión. ¿Está bien? Por eso es importante, si uno no está seguro en un trauma de cráneo, que no hay lesión de la base, la sonda siempre tiene que ser orogástrica. Parece una cosa cotidiana, pero bueno, lamentablemente es un error que normalmente no solo los enfermeros, el equipo, ¿no? Esto no es solo por enfermería, cometemos y a veces no decimos que tenemos un alto índice de lesión secundaria a la sonda, pero es una lesión factible de suceder. Entonces eso está bueno que lo tengamos claro y sepamos por qué no. ¿Por qué no? Perdón que te interrumpí, Carla, pero esto como es algo doméstico de todos los días, y la verdad, inclusive cuando el chico está internado, ya en la terapia instalado, ya lo estabilizamos y demás, y se sale la sonda, se tapa la sonda, y yo siempre tener claro que siempre tengo que tener presente si hay o no hay lesión de la base, no porque pasaron 3 días se le fue la lesión, digamos, o sea, hay que esto siempre tenerlo presente, ¿está?
Perdón que interrumpí. No, no hay problema. Bueno, ¿qué más tenemos como cuidado de enfermería? Es evitar la hipercapnia, es el aumento de la CO2, y la fiebre, ya que originan un aumento del gasto metabólico neuronal y por ende aumentan la presión intracraniana. Controles de glucemia, para evaluar y agarrar a tiempo, como decimos por ahí, una diabetes insípida por disfunción hormonal, bastante común en los traumatismos de cráneo. Mantener las barandas elevadas de la cama del niño, la contención de miembros superiores para prevenir riesgo de caídas. Todos los niños con traumatismo de cráneo, casi todos los niños de la terapia intensiva, nosotros todos, sí, los clasificamos nosotros en color rojo, que es niño con alto riesgo de caída, porque si bien el niño está en coma, este niño quizás estaba sentado en una silla y se despertó en una terapia intensiva, intubado y con un catéter en la cabeza, ¿sí? Entonces el niño va a estar asustado y lo primero que va a ser intentar sacarse todo, que creo que es lo que haríamos todos. Yo no me dejo. No, lo primero que haría es sacar el tubo de la cara. Otros cuidados de enfermería es mantener al paciente con normotermia, con el colchón térmico o medios físicos. Antes se utilizaba la hipotermia. No está demostrado que sea mucho mejor que la normotermia, ¿sí? Después, tener el monitoreo de la PIC lo habíamos puesto como un control de vitales. Si tenemos pacientes pediátricos, los valores normales son entre 3 y 7 milímetros de mercurio, lactantes menores, el valor es menor a 6 milímetros de mercurio, pero la terapéutica, en un caso de aumento de presión, es cuando sobrepasa los 20 milímetros de mercurio y es sostenida. Todos cuando estornudamos nos aumenta la presión intracraniana, hagas un esfuerzo, aumenta, por eso el tema de que esté sostenida. A veces es que el niño se despierta, tiene dolor, y ahí lo vamos a evaluar el aumento de la presión. La evaluación de la presión de perfusión cerebral es una cuenta que se hace entre la tensión arterial media y se le resta el valor de la presión intracraniana del momento. En los pediátricos, lo ideal es que sea mayor a 40 milímetros de mercurio para asegurarnos tener una buena perfusión de sangre, oxígeno al cerebro, ¿sí? Tener los registros de presión venosa central para prevenir una hipovolemia que lleve a un shock hipovolémico por pérdida quizás de sangre intracerebral, que no lo vemos a simple vista siempre. La reposición de los débitos en casos de tener drenajes, con rigerlactato y albúmina es lo que utilizamos acá, según indicación médica. Y si el niño presenta un drenaje ventricular al exterior, tener registrado a cuántos centímetros de agua está colocado, a qué altura lo colocó el neurocirujano, y en caso de tener que movilizar al niño tanto para bajar la cama para rotarlo, debemos cerrar las llaves de 3 vías, ¿sí? Bueno, vamos a la parte más linda de esto, que es si tienen dudas, y hacer un feedback para conocer cómo trabajan ustedes, si es similar, para que todos aprendamos de todos. Así que los escuchamos. Sí, yo quería hacer algunos comentarios. Cuando se habló de incidencia, digamos que, como bien Claudia dijo, de la patología global, ¿usted referías a UCI 45 o 45? Sí. A 40, no, UCI 45 solo. 45 sí. solo. Sí. Es decir, UCI 45 tiene 500 más o menos pacientes internados por año. Y UCI 44 tiene otros 500. Con lo cual estamos hablando de 1000 pacientes por año. Un 3% de eso son 30 pacientes por año con traumatismo de cráneo grave. Y uno tiene que tener en cuenta una cosa, que por cada muerto que hay en un accidente, quedan 5 discapacitados. Y nosotros, al evitar la lesión secundaria, lo que estamos evitando es que existan estos 35.000, digamos, por 7.000 muertos, 35.000 pacientes con discapacidad. Es decir, que no es un número menor y es una patología estacional, porque
Por supuesto, en la pandemia hubo menos accidentados, pero esto es una patología más del verano, cuando hay más accidentes, cuando la gente sale más a la calle. Pero cuando nosotros hicimos un registro de 4 años de traumatismo de cráneos, vimos que la mayor parte de los accidentes de los pacientes que nosotros teníamos eran o por accidentes en la casa, caídas por escalera y demás, o accidentes en moto, donde los llevan en forma irresponsable, sin uso de casco, y ahí hay mucho que trabajar por la prevención. Y también el maltrato infantil, que uno tiene que tener en cuenta que si hay un traumatismo de cráneo con un relato medio extraño de la familia, y sobre todo en pacientes de menos de 2 años, sospechar de entrada de que puede estar presente un traumatismo de cráneo, un maltrato. Y el maltrato tiene mayor número de lesiones cervicales que los pacientes más grandes, así que eso es algo para buscar y tener en cuenta. La definición de TEC grave es el que tiene un score de Glasgow 8 o menor a 8. Pero ojo, porque si ustedes tienen un paciente que tiene más de 8, pero tiene un componente motor muy importante, o el Glasgow viene cayendo rápidamente en el último tiempo, lo tienen que considerar como grave, aunque no sea 8. Y otro aspecto a tener en cuenta es que cuando uno mira al paciente 8 y ve cómo habla, cómo mira y qué sé yo, también tiene que ver qué pasó antes. Si acaba de tener una convulsión, si le pasaron Valium, eso es de viejazo, digamos, Lorazepam, Midazolam, lo que sea, la evaluación del Glasgow está interferida. Si el paciente está chocado, la evaluación del Glasgow está interferida. Y en esto nosotros tenemos mucho que hacer, porque lo que ya se rompió, pero la lesión secundaria de la que hablaba Gladys antes es lo que le va a generar mayor lesión todavía, mayor edema. Entonces, ver si tiene o no una convulsión, ver si el paciente mueve los miembros, que eso no está en el Glasgow, y si esos movimientos son simétricos. Ver las pupilas, como bien se comentó, ver si el paciente está chocado para evitar que tenga una mayor lesión secundaria, son aspectos para tener en cuenta y realmente muy importantes. Se mencionaron todos los controles que se hacen, digamos, y lo de la tensión arterial media, la presión de perfusión que no debe ser menor de 40, la PIC que no debe ser por encima de 20, y se mencionó la temperatura. Y yo quiero acá poner un acento importante, porque como bien se comentó, la fiebre produce un mayor requerimiento metabólico, un mayor flujo cerebral, un aumento de la presión intracraneana, y es un monitoreo simple que tenemos que incorporar, que es tener un control continuo de la temperatura central y evitar de todas maneras que ese paciente tenga fiebre, que no solamente puede estar presente por tener una infección, sino que puede estar presente por el hecho de tener sangre en el sistema nervioso central. Entonces, ser muy rigurosos en el control de la temperatura. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces estos pacientes uno les pone tiopental, y el tiopental tiene un riesgo, es muy útil, pero tiene un riesgo que es hipotensar al paciente. Y entonces ahí lo vemos, tiene una PIC más o menos buena, porque tiene el tiopental, pero tiene una tensión arterial media baja y una presión de perfusión baja. Y ojo con los pacientes que tienen congoteo de tiopental, porque es muy probable que en algún momento le tengan que pasar volumen, de acuerdo a la PPC, o sugerirle al médico que le ponga inotrópicos para elevar la presión. Como bien se comentó, estos son pacientes politraumatizados. Entonces, al A, B, C, D, que es vía aérea, respiración, circulación, ver cómo está la perfusión y ver qué nivel de discapacidad como evaluación motora tiene, hay que agregarle la E, que es la exposición del paciente. Hay que desnudarlo,
y hay que verlo para ver si tiene asimetrías en los miembros que pueden ser foco de un hematoma, un gran sangrado, cómo está la panza, si tiene alguna herida sangrante. Y otra cosa para tener en cuenta es preguntar y evaluar cómo fue el accidente. Si el paciente tiene un Glasgow más o menos bueno, pero viene de un accidente donde se murieron los otros 4 participantes del accidente, ojo, porque estamos frente a una situación, o ese paciente ha transcurrido una situación de un severo traumatismo. O si el paciente, por ejemplo, fue despedido del auto. Aunque tenga un buen Glasgow, esas 2 cositas de ver cómo fue, qué sé yo, se cayó de un tercer piso, hacer una evaluación de cuál fue el mecanismo de la injuria, nos hace abrir los ojos de que ese paciente, aunque ahora esté bien, puede traer problemas en un breve lapso. No sé, estos eran comentarios que quería hacer. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicos? ¿Quieren aportar algo? Hola, sí, una consulta. En el estatus ¿Quién se puede habla? prevenir de acá Eloísa, perdón, licenciada Eloísa de Castilla. Hola, Eloísa, ¿cómo estás? Bien, Sí. quería consultar, por ejemplo, porque nosotros tuvimos un paciente con un TEC grave, pero con un Glasgow, así como decía el doctor, de 13-15, que no necesitó ir a RM, pero cuando se lo pasó a una unidad intermedia, el paciente tuvo estatus convulsivo, que en teoría ya había salido del riesgo con una fractura de base de cráneo, pero estaba compensado, tenía una fractura de fémur y tuvo un estatus convulsivo. ¿Se puede haber, digamos, prevenido o adelantado a ese estatus convulsivo donde el cerebro se dañó y prevenir esa lesión de alguna manera? Quizás por ahí inducirla de antemano a un coma farmacológico y no sé, o con algún otro estudio. La tomografía tampoco evidenciaba edema ni que haya aumentado o haya sangrado el cerebro o de habernos adelantado al estatus convulsivo. Sí, hay una cosa para tener en cuenta. En primer lugar, las convulsiones en un trauma de cráneo se dividen en 2 grupos. Las tempranas, que son en los primeros 7 días, y las tardías. En general uno espera y medica preventivamente la aparición de convulsiones cuando en la tomografía hay presencia de sangre, esquirlas óseas, cuerpos extraños. Si no hay ningún trastorno metabólico, que sería eso lo que deberíamos corregir y no darle anticonvulsivantes, en realidad no se le da ninguna medicación, digamos, anticonvulsivante. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que si yo tengo un paciente ventilado, sedado, paralizado, en general tratamos de no paralizarlos, y que se empieza a hipertensar y a poner taquicárdico o cambios pupilares y qué sé yo, una de las cosas que uno tiene que descartar es que ese paciente esté haciendo un estatus epiléptico, teniendo una convulsión, sin necesidad de que tenga manifestaciones motoras. Y ahí ir a hacer un electro, es decir, te pongo el otro ejemplo, ¿no? En otra situación donde clínicamente es difícil de evaluar. Pero en realidad uno debería hacer profilaxis para convulsiones en aquellos pacientes que tienen esas condiciones en la tomografía. Muchas veces está bueno, si está la posibilidad en sus lugares de trabajo, de que un paciente con un traumatismo de cráneo, aunque esté sedado, pueda tener por lo menos un halo circular de electroencefalografía para evaluar alguna convulsión que no se ve a simple vista, tal como estaba comentando. Con un halo, solamente las derivaciones a veces, circular ya se puede ver, o un BIS. Con un BIS a veces nos puede orientar a que un paciente puede estar con una convulsión, si bien no es un electroencefalograma, es decir, no descarta la opción de un electroencefalograma. Y la otra cosa es que un paciente puede tener convulsiones en forma intermitente,
y uno en el momento que se lo hace no lo tiene. Entonces, si uno lo sospecha, tiene que hacer un trazado prolongado. Pero son situaciones muy particulares y en estos pacientes que les comentaba con estas apariciones en las imágenes. Tal vez como, yo quiero destacar esto, ¿no? Que tal vez, a veces como el niño, en este caso tenía 13, que es a 15 de Glasgow, uno minimiza el estado neurológico, pero es muy importante, y lo quiero volver a destacar, lo que dijo Edgardo, es el tipo de trauma que recibe el paciente, qué tipo de lesión, desde dónde se cayó, qué altura, porque a veces, como uno lo ve bien al chico, uno minimiza la evolución del trauma. Eso no quiere decir que uno no pueda pasar que convulsive igual, digamos, aunque nosotros tomemos todos los recaudos. Pero bueno, la forma de prevención es seguir evaluando al paciente, pero conociendo bien qué es lo que le pasó al niño. Por eso está bueno, como dijo Edgardo, cuando uno sospecha lesión por maltrato, que a veces nosotros hemos tenido unas lesiones terribles de maltrato, no sé si ustedes lo han vivenciado esto, y claro, una cosa es que se le caiga algo encima al chico en la cabeza y otra cosa que reciba golpes durante meses, digamos. O sea, hay lesiones nuevas, viejas. Entonces, la respuesta a esos traumas del niño van a ser distintas que un chico que se cayó recién de la silla, digamos. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. La importancia de conocer bien la historia del paciente y ver claramente, tener lo más claro posible qué es lo que le produjo la lesión. Un aspecto, me acabo de acordar ahora, porque hablamos de maltrato, que es de los más chiquitos, sí. Pero hay trabajos que demuestran, hechos en el país y afuera, que adolescentes con politraumatismos o con accidentes con traumatismo de cráneo, politraumatismo con o sin traumatismo de cráneo, buscar alcohol y buscar drogas, porque muchas veces están asociados, y más allá de esto no es para señalarlo, no es punitivo, pero interfiere en la evaluación neurológica, y uno a veces no se lo imagina, y lo hemos visto en chicos de 12, 13, no solamente de 17, digamos. Así que eso es otra cosa para buscar. Sí, hasta la abstinencia incluso al segundo día de internación, uno observa la abstinencia del niño y dice, pero si hace 2 días que está sedado, encontrás otras cositas. Claro. Sí. Bueno. ¿Alguna otra consulta, chicos, o pregunta o aporte? Hola. Ay, se escucha muy bajito. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam. Ay, no se te escucha. Miriam. A ver, ¿ahí se escucha? Ahora mejor. Yo les quería consultar a las chicas con respecto a los cuidados que hacemos habituales, como aspiración y todo en este tipo de pacientes, que, bueno, yo ya sé que requieren más cuidado, que por favor que lo expliquen, lo que es el baño, lo que es la aspiración, las medidas previas que tenemos que tomar con estos pacientes. ¿Qué hacer antes de cada procedimiento? Bueno, lo ideal siempre es ante un baño, como es lo que consultabas. Otro tipo. Ahí está, otro tipo. Es tener al niño sedado antes de movilizarlo o realizarle cualquier tipo de procedimiento, porque todo lo doloroso le va a aumentar la presión intracraneana, que es lo que en este caso particular estamos tratando de prevenir. Tener todos los insumos cerca, todo lo que necesitamos para trabajar cerca, para los procedimientos, y en caso del baño, que es lo puntual de esto, es si lo tenemos que movilizar, por ejemplo, bajarle un poco la cabecera para algo en particular, si tiene alguna salida externa, alguna derivación ventricular, es mantener las llaves de 3 vías cerradas y rotarlo como en bloque, como nos enseñaron en la facultad una fractura de cadera. Rotarlo en bloque, así la cabeza se mantiene en línea media con el resto del cuerpo. Y trabajar, de ser posible, entre 2 a 3 personas para que sea todo mucho más rápido. De ser posible, si el niño tiene incidencia de estar febril o tener un poquito la temperatura más elevada de lo normal, es bañarlo con agua un poco más fría, por eso
tratar de sedarlo bien y rotarlo en bloque. Cabeza media, y si tienen collar cervical, para utilizar, usen las dos partes, trasera y delantera. Y sobre todo evaluar las necesidades de las intervenciones y que las intervenciones que uno realiza se establezcan por prioridades, obviamente, y tratar de unir varios procedimientos juntos, no tocarlo ahora, dentro de 10 minutos, dentro de 40, no es que no hay que tocar al paciente, porque hay que tocarlo y hay que hacer lo que hay que hacer, pero sí tratar de que sea una forma sincronizada y no que decidí bañarlo y tengo todo listo, pero no me traje las gasas de baño, por ejemplo. O sea, todo tiene que estar muy sincronizado. Decido terminar de bañarlo y seguramente va a movilizar secreciones, tener todo listo para aspirar las secreciones, no salir corriendo a buscar una sonda. Estas cosas que tienen que ser totalmente sincronizadas, y como hablamos siempre los enfermeros estamos preparados, por ahí no utilizamos todo lo que trajimos, pero sí estamos estamos preparándonos para que sucedan más cosas de las que pensamos que van a suceder, o que necesitamos, o que el paciente necesita que le hagamos. Entonces, y no estar demorando los tratamientos y prolongando tiempos, o haciendo intervenciones a destiempo, que eso perjudica el estado clínico del nene. Sí, algo que a veces está bueno, por ejemplo, el cambio de sábanas, suelen ser pacientes que sangran bastante, sobre todo cuando tienen fractura de base de cráneo. Si el niño baja tomografía, y aprovechar ese momento para bajar con el niño, y mientras están en tomógrafo cambiarle las sábanas, prepararle y armarle algo más. Eso siempre está bueno, el salir de la unidad para acompañar a ese niño y aprovechar ese momento que no está en la cama para hacer un cambio de sábana, que algo que parece tan básico, pero es importante. Sí, perdón, doctor, y lo que es también importante en cuanto a enfermería es no solamente abordar el control en cada hora, sino la observación tiene que ser continua, ¿sí? Estos pacientes de tal magnitud, de tal criticidad, la observación de enfermería es en todo momento, ¿sí? Si bien tenemos un control horario por ser tan crítico este paciente, pero la observación de enfermería juega un rol importante en estos tipos de pacientes. Entonces, no olvidarnos de eso. Y el pronóstico, sí, haciendo un poquito, el pronóstico siempre va a depender de tres cosas, se dice en el traumatismo, infantil, que uno es que el paciente no tenga un Glasgow menor a 8, otra de las variables que el paciente no sufra hipoxemia, no sufra hipotensión. Entonces, estas son cosas que nosotros mismos intervenimos y podemos prevenir, ¿sí? Así que enfermería se caracteriza por realizar siempre un buen abordaje, no solo en este tipo de pacientes, sino en todos los pacientes, pero saber que el cuidado crítico, que este paciente necesita cuidados específicos, cuidados críticos, y que no solamente el control horario acá tiene que existir, sino también la observación de manera continua.